Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dennos un minutito para conectarnos. Mientras estamos esperando eso, que a Rodrigo... Queríamos contarles que hoy día nosotros vamos a hablar de la conexión, la cohesión y la colaboración, que en el fondo fue aquello que inspiró este gran congreso de hoy, y que nos tiene súper contentos de poder de una vez compartir y relevar la importancia que tiene la conexión, la colaboración, bueno, y la cohesión. Me voy a sentar acá, perdón. Yo quería decirles primero que para mí es un privilegio estar aquí. ¿Y por qué? Y me voy a salir un poquito del libreto, yo se lo decía a Rodrigo, porque estoy sentada con Rodrigo Morraz. Rodrigo, profesor de, creo que la mayoría de los que estamos acá, gran mentor en mi vida. Yo lo conocí cuando yo estaba en pregrado, estudiando Ingeniería Comercial en la Universidad en Viña, cuando éramos la Oso Escuela de Negocio. Así éramos, nos creíamos la muerte. Y Rodrigo me hacía clases de cálculo integral, álgebra lineal, la matemática pura. Yo reprobé álgebra lineal. Y Rodrigo, les quiero contar que Rodrigo, después que me reprobó, me dijo: no te preocupes, chiquilla, que te voy a ayudar. Y me acuerdo que yo hacía mi práctica en los veranos y después de la práctica me iba al Paraíso. Y después me iba a la casa de Rodrigo con la Mari a tomar té con ellos y Rodrigo me explicaba el álgebra lineal. Y a propósito de nada, yo le decía: Señor, por favor, usted me puede ayudar un poquitito, decirme algunas cosas, vente. Y yo me iba todas las tardes durante un verano. Yo no sé si él se acuerda. No. Él no se acuerda. ¿Se dan cuenta? Así es la vida. No me acuerdo. Y la Mari le estaba haciendo el té en la tarde y yo me sentaba con él y él me explicaba, y la verdad, bueno, aprobé, menos mal que aprobé, ¿cierto? Habría sido terrible no aprobar. Pero les quiero decir que esta es la historia que tengo con Rodrigo, y de ahí en adelante, bueno, yo me puse a trabajar en distintas empresas y nos volvimos a encontrar ya con Rodrigo conectado con el tema de servicio y experto en el tema de servicio, en LATAM, ¿te acuerdas? Yo estaba trabajando en LATAM. LAN en ese tiempo. LAN en ese tiempo, LAN Airlines. Bueno, y de ahí en adelante se transformó en mi jefe. Hoy día es mi jefe, pero mi mentor. Y tengo una conexión especial con Rodrigo. Todos la tenemos, estoy seguro que todos podemos decir algo en relación a la conexión que tenemos con Rodrigo. Y nada, decirles que me siento súper contenta de poder estar aquí compartiendo este escenario con él. Y quiero contarles que esta presentación que armamos en conjunto, la co-construimos, pero me di cuenta, ¿saben? 1 kilo. Y está a disposición de todos nosotros para poder compartir estos conocimientos y para poder de alguna manera generar este cambio que necesitamos, sobre todo hoy día con urgencia, por todo lo que estamos viviendo. La conexión tiene un valor trascendental en nuestras vidas, como ustedes van a ver a continuación. Yo solamente quiero decirles que qué duda cabe que la conexión es trascendental también para las empresas. Voy a empezar a entrar un poquitito en el roadmap de lo que vamos a hacer hoy día con Rodrigo en esta media hora. Pero lo más relevante acá es que decirles que la conexión, Goleman la define como la capacidad innata para formar relaciones y vínculos con otras personas. Innata porque está enraizada en nuestra biología. Nosotros estamos programados para conectarnos y eso está demostrado por la neurociencia. Nosotros necesitamos conectarnos con otros. Es parte de nuestra supervivencia. Las relaciones sociales moldean nuestro cerebro, nuestra vida, nuestra experiencia, para bien y para mal. Por lo tanto, tenemos influencia en lo que nosotros hacemos sobre otros. Nuestro cerebro es plástico en relación a las experiencias que tenemos con otros. Ahora, a nivel cerebral están estas estructuras ya presentes, es decir, tenemos procesos, estructuras que facilitan esta capacidad de poder conectarnos. Entonces, biológicamente podemos conectarnos y es clave que nos conectemos para nuestra supervivencia como especie, ¿cierto? Entonces, la conexión es relevante, la necesitamos ya.
Y la cohesión, la cohesión ¿qué es? Es la conexión sostenida, pero en torno a un propósito común. Y eso es lo que vamos a ver también ahora. Y vamos a hablar, Rodrigo les va a hablar de la relevancia de este propósito edificante, lo va a hablar. Y luego la colaboración, bueno, la colaboración es este arte de trabajar juntos, que es como el emergente a partir de la conexión y la cohesión. Pero hoy día nuestra capacidad de conectarnos está disminuida, ¿no es verdad? Nos cuesta conectarnos, estamos apurados, estamos presionados. La tecnología, que debiera estar al servicio de que nosotros podamos conectarnos, no siempre está al servicio. Somos un poco esclavos de la tecnología algunas veces. No queremos demonizar la tecnología, todo lo contrario. La tecnología es un tremendo potenciador de todo lo que podemos hacer. Pero es importante que seamos cautelosos en cómo la vamos administrando y gestionando. Rodrigo lo que va a hacer ahora nos va a mostrar un marco que nos va a poder permitir tener una mirada sobre esto, y vamos a hablar del rol también de las experiencias en las organizaciones para poder desplegar la conexión y la colaboración de manera exitosa, ¿cierto? Ok. Entonces, Rodrigo, démosle, ¿por qué? Bueno, primero, sorprendido. No, no esperaba estas manifestaciones de aprecio, así que me ha emocionado un poco. ¿Qué tengo para ustedes? Fíjense, nosotros en los últimos congresos hemos ido construyendo una cierta línea. Nosotros partimos en el 2018 con la importancia de la implementación, o sea, cómo llevar el mundo de las experiencias a la realidad, el del diseño a la realidad. Segundo gran tema, después abordamos, nos dimos cuenta que era muy relevante abordar el tema de la cultura como una componente sustantiva, y de hecho fue en este mismo escenario en que en el año 2019 presentamos nuestro estudio y nuestro constructo desarrollado en el centro sobre cultura de servicio. Lo hemos estado aplicando y vamos a contar algunas cosas dentro del resultado que hoy les vamos a mostrar. El tema de la cultura como un tema fundamental que derivó de que para implementar el descuido y la desatención de la cultura pasa a ser un hecho fatal. ¿Ok? Bueno, la cultura, consideraciones de la cultura. Más tarde, el tema de la cultura no siempre es compatible con las necesidades y con las demandas que la organización tiene sobre ella y de nuevas respuestas. En consecuencia, ¿qué es lo que se hace necesario? Intervenir cultura. O sea, ya no solo es tomar conciencia de la cultura, sino que empezar a encontrar formas como modificarla, como de alguna manera aprovechar su fortaleza, pero ir ajustando sus debilidades. Y entonces tomamos el tema de la transformación. Después vimos el tema de el volver a lo humano, otro tema que surge cuando en la emergencia de la pandemia se plantea toda esta explosión de la digitalización de todas las relaciones con los clientes, y no solo con los clientes, sino que aumenta la cantidad de mediatización digital de las interacciones humanas, porque estábamos todos de alguna manera aislados o estábamos recluidos, y en consecuencia los medios de comunicación empiezan a ser mediatizados por la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que nos empezó a ocurrir? Ahí hicimos un llamado, volver al humano. Y entonces en este minuto estamos hablando de cohesión, el concepto es primero conexión, luego cohesión y más tarde colaboración. Y esto como una idea de proceso, ¿no? Pero tenemos algunas, digamos, novedades en este sentido. Y entonces, ¿por qué se nos ocurrió o por qué planteamos esto? En el mundo hoy hay un fenómeno, este diagrama, este eje en el que acá aparece un eje de la diversidad y arriba aparece el eje de la comunidad, de lo integrado, de lo que es común, de la cohesión. Este es el eje de la cohesión en el sistema social y esta es la diversidad que muestra el sistema social. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo en el mundo últimamente? Ojo, la sociología y en general los autores dicen la zona donde el desarrollo humano se despliega es en el medio, es en esta zona. Cuando hay equilibrios entre los niveles de diversidad y los niveles de cohesión, o sea, las fuerzas que nos empujan a lo que es
personal, individual, y las fuerzas que nos juntan para trabajar juntos. O sea, es como vamos construyendo ese articulado. ¿Y qué es lo que tiende a pasar? Que si uno piensa en países, uno diría que los países nórdicos están por allá arriba. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿pero qué está pasando en el mundo en general? Y ahí entonces aparece un fenómeno. De esta posición, que es una posición de desarrollo, el centro en el individuo ha sido una de las características de los últimos 40 a 50 años. ¿Qué significa el centro de los individuos? Los derechos humanos e individuales. Ojo, nada de esto es malo, ¿eh? Acá no hay juicio. Acá lo que se está señalando es cómo esto está influyendo para empujar a los sistemas a moverse en esa dirección. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nos está pasando? Los derechos humanos individuales se han desplegado, se han consolidado, etc. La democratización de la información, o sea, de pronto todos tenemos acceso a información. Ha aumentado el poder del individuo. Expectativa de los mundos individuales y su expansión de los mundos individuales. Como yo tengo acceso a información, construyo mucho más expectativas sobre mis potencialidades, sobre mis posibilidades de vida, tengo acceso a muchos otros modos de entender y de vivir. Promoción de la autorrealización e identidad. Eso es lo que más trabajamos. Crea tu identidad, propon tu... O sea, ¿qué es lo que hay? Hay un empuje, todos empujando para que tú pases a ser tú porque te lo mereces. No sé si se dan cuenta. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de movernos en ese eje. Repito, no hay juicio, solo es una expresión. ¿Qué está pasando con el otro eje? Todo lo contrario. El otro eje no se está moviendo hacia arriba, se está moviendo hacia abajo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos mirando? Que hay una intolerancia a la simetría. Ya no, cualquier cosa asimétrica es insoportable e insostenible. Ojo. La naturaleza tiene asimetrías y se sostiene sobre las asimetrías. Y si no hay asimetría, no hay vida. ¿Y qué es lo que estamos mirando? Mirando la asimetría solo desde su sombra. Y resistencia a la autoridad. O sea, ¿por qué? ¿Qué te hace sentir o pensar que tú tienes derecho a estar donde estás? Debilitamiento institucional en general. Objeción al orden y al deber. ¿Por qué tengo? ¿Por qué debo? Pérdida de capital social en general en todas las sociedades. Estamos fragmentándonos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que nos estamos cayendo al caos. ¿Cuál es el desafío? Hay que hacer algo aquí, ¿no? ¿Quién tiene que hacer algo? Todos de alguna manera estamos involucrados en este proceso. Ojo, yo no sé si advierten que este es un fenómeno en que estamos viviendo. Nos estamos saliendo de la zona de desarrollo. El mundo, no solo Chile, el mundo. ¿Cómo se actúa? Hay una solución. Ojo, horrible, una solución horrible y rápida. ¿Sabes qué? Reduzcamos diversidad, movámonos para acá. Y vamos a llegar a una zona de desarrollo. Pero a una zona de desarrollo primero con mucho menos potencial. No sé si se dan cuenta, hay menos potencial porque hay menos diversidad. Pero ¿qué hago con esto? Los echo. Los echo, ¿qué significa eso? No, claramente esa no es una solución. ¿Cuál es la solución? Tenemos que movernos hacia allá. Y ojo la pregunta, y lo decía hace un minuto Gaby, la tecnología, ¿qué rol ha cumplido hasta ahora? Más en esa dirección que en esa. Entonces, si hay un desafío para la tecnología y para los que están aquí, que son gestores en tecnología y que son creadores de oportunidades y posibilidades en tecnología, ¿cómo aumentamos el potencial de la tecnología al servicio de la cohesión, de la construcción de integración? Pero, ¿cuál es la realidad? No sé, Javi, ¿qué pasa con las empresas, por ejemplo? ¿Quién podrá salvarme? ¿Quién podrá salvarnos, no es cierto? Entonces aquí hay varios actores, dijimos todos, ¿no? Pero yo creo que hay un punto que tú puedes comentarnos, Gaby. Bueno, acá voy a parar un poquito. ¿Me escuchan? Nosotros aquí trajimos algunos indicadores. Este es el Edelman Trust Barometer, o el barómetro de la confianza de Edelman, que tiene algunas señales que nos da y que de alguna manera robustecen todo lo que está diciendo Rodrigo. Por ejemplo, Edelman hace una medición del nivel de competencia y el nivel de
de ético, de ser ético, de algunas organizaciones y de algunas entidades, de algunos actores. Y las empresas, lamentablemente ahí no se ve bien por el pixelado, las empresas salen como aquellos, como el actor más competente y más ético. E incluso cuando uno mira la medición del año 2020 en relación al año 2023, este es el Edelman de este año, es decir, se hizo a fines del 2022, la empresa aparece por tercer año consecutivo con mayor valoración ética. Este es un scoring que ellos tienen montado, armado y aplicado en 28 países. Nosotros no estamos dentro de estos países y Rusia tampoco está en este país, en esta cantidad de países, ¿ya? Pero es interesante ver, más allá de que todos pensemos ético, no ético, del juicio que podamos tener, esto es lo que salió a nivel de scoring de ético y competente. ¿Quién es competente? ¿Ya? Y ético. Respecto de la confianza en mi empleador, las personas que perciben que tienen mayores índices de confianza, uno puede ver que el porcentaje de confianza en mi empleador es superior, el 78%. El 78% de las personas declara que confía en su empleador. Por lo tanto, es consistente con lo que estamos viendo arriba, es decir, las empresas hoy día son las entidades en las que más se confía respecto del resto, ¿ya? Y esto que está acá, que sale ese 63 y 69%, que es bien interesante, estos son los consumidores que declaran, y que un poco lo dijo Juan Pablo al inicio, que declaran que compran en empresas que, voy a aumentar aquí el tamaño porque no veo mucho, que compro o respaldo marcas en función de mis creencias y valores. Por ejemplo, el 63% declara eso. Entonces hay una presión, o sea, presión en las empresas de que sean coherentes y que de alguna manera se hagan cargo, ¿no es verdad? Y el 69% dice, cuando busco trabajo, nosotros como buscadores de trabajo, el 69% dice el que la empresa tenga un impacto social va a ser un factor relevante a la hora de tomar la decisión de venirme o no a esta empresa, de cambiarme o no a esta empresa. Entonces, tanto clientes como colaboradores o personas que estamos en búsqueda, talentos que están en búsqueda de cambiarse de empresa, estar ejerciendo esta presión sobre las empresas. Ok. Fíjense un dato, Edelman es un indicador que está desde el 2020, o sea, uno puede observar la metrología durante 23 años ya. Y segundo punto desde 23 años, claro. Y segundo punto que es importante también mirar, entre las evaluaciones, el que esté ubicada las empresas en esa zona es como la institución más en mejor condición para poder ayudar en el fenómeno que hablábamos. No sé si me siguen. Es más, hay otro hecho que es bien interesante. Hay muchos autores que hablan, la empresa en este momento en el mundo se está constituyendo en la plaza donde hay mayor convergencia de diversidad. O sea, los lugares donde la diversidad verdaderamente está dando origen a valor es en las empresas. Todavía no lo hacen tan bien. Y es parte de lo que vamos a conversar, pero hay muchas oportunidades, pero es como el relicto donde está quedando, donde aparece este componente virtuoso de ir construyendo tejido. Bueno, lo que está en el fondo implícito es, de hecho, hay otros datos que del mismo Edelman salen y de otros lugares que muestran que hay además en la ciudadanía una expectativa de que la empresa haga algo. Que la empresa, teniendo competencia para liderar procesos de cambio, para ser efectivo en procesos de cambio en sus propios procesos, y que tiene un cierto nivel ético comparado con las otras instituciones sustantivas de la sociedad, bueno, ¿qué estáis esperando? El desafío es responder a este llamado, transformando las empresas en espacios de integración, desarrollo y cohesión social. Entonces, aquí nos conectamos fuertemente con la importancia de la cohesión. Ahora, ¿qué está pasando a nivel mundial? No es tan fácil, ¿no? Acá hay un dato que puede comentar. Sí, a nivel mundial, hoy día, bueno, este es un estudio de McKinsey, el McKinsey Health Institute, que lo hicieron el año pasado, a mediados de año, y aquí podemos ver lo que está pasando a nivel del burnout, el síndrome del agotamiento que le llamamos. O sea, hay agotamiento, hay angustia, y aun cuando las empresas se sienten y declaran estar comprometidas,
sigue estando. Estoy comprometida con el burnout, en realidad estoy preocupado de la salud mental de mis colaboradores, pero aún así hay altos índices de angustia y altos índices de burnout o agotamiento. Y lo otro es que si uno mira acá, estos son el ambiente tóxico laboral. El ambiente laboral cómo influye en la decisión de quedarse, de trabajar y ser productivo, o la decisión de irse y de renunciar. Y la barra negra habla de la toxicidad del ambiente. Entonces, yo cuando declaro que la mayor parte de la causa por la cual yo podría irme, o podría renunciar, o podría estar estresado, o podría tener burnout, es la toxicidad del ambiente. Y eso también está respaldado con cifras. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo del ambiente laboral. La empresa está llamada a responder al llamado, pero necesitamos herramientas en las empresas para poder desplegar esto de manera y hacernos cargo de este desafío. Ok, gracias. Bueno, y en consecuencia, si lo vemos en Chile, también tenemos un dato interesante. Este es el dato que les estaba yo anticipando. Fíjense que de los estudios que hemos hecho en cultura, ¿cuáles eran los cinco dimensiones de cultura de servicio? Enfoque en cliente, excelencia, empatía, colaboración y participación. Y fíjense cuál es el indicador más bajo. El de 30 puntos, colaboración. Esto es lo que dio origen, dije, aquí tenemos un tema. Rodrigo, disculpa que te... Esta es una compilación de 14 empresas. Nosotros ya hicimos como CES una medición en 14 empresas. Entonces aquí hay data, hay N sustentable para estas cifras. ¿Y qué es lo que nos está mostrando? Que de todas las dimensiones más débiles son las dimensiones que están en el espacio de la empatía, de la participación y la colaboración. Donde tenemos más fuerza, entre comillas, lo hacemos un poquito mejor, está en excelencia y en enfoque. O sea, muy orientado a la tarea, muy enfocado en la tarea, pero poca capacidad de construcción de tejido. ¿Okay? Y ese es un poco el gran desafío. Y perdón, y aquí ¿cuál era el otro elemento que nos surgió? Y esto fue en la presentación del Premio Procalidad este año. Se evidenció una cosa muy curiosa que estaba ocurriendo y que es bien contraintuitiva. Es que la satisfacción nacional está subiendo en forma importante y sin embargo la recomendación está cayendo. Entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? Se desconectó. O sea, parece que la satisfacción no alcanza. Probablemente necesitamos sensibilizarnos a que nuestra capacidad de conexión con los clientes está bajando. Hay que entender el fenómeno. Ese es el tema. Y entonces aquí tenemos una propuesta. Y la propuesta ya estaba insinuada en la lógica con la que está planteado el Congreso, que es conexión, cohesión y colaboración. Pero fíjense cómo lo dibujamos, cómo lo armamos. Ya no como un proceso, no es insinúa una cierta lógica esto, pero ¿cuál es la manera más adecuada de mostrarlo? Es como sistemas anidados. ¿Qué son sistemas anidados? La conexión da soporte y permite y facilita, propicia la cohesión. Y de la cohesión se propicia el proceso de... Entonces, son como plataformas sobre las cuales se va desplegando el fenómeno. ¿Cuál es el tema? Es que nos faltó una palabra. Porque todo esto es a la base de la pirámide, si no pensan en la pirámide ahora, es en la interacción. Cómo estamos administrando y cómo estamos, de alguna manera, viviendo las interacciones humanas. Porque de las interacciones humanas una fracción se conecta, de las conectadas una fracción entra en cohesión y desde esa cohesión se deriva la colaboración. Y entonces, en el fondo lo que estamos señalando es que la colaboración es un fruto, es el resultado de un proceso complejo. Y un proceso complejo que está viviendo en el mundo un fenómeno importante y que lo vamos a ir explicando. No sé si se dan cuenta, si esta es la base, este es el potencial desde el cual puedo conectarme, porque son las interacciones en las que vivo y de algunas de ellas me conecto. ¿Qué le está pasando a esa base de la pirámide? Se está estrechando.
la presión del entorno, lo que nos está ocurriendo, las cosas que estamos viviendo, están reduciendo la cantidad de interacción humana. Y al reducir la cantidad de interacción humana, ¿qué está pasando? Está bajando la posibilidad de conexión y está bajando el proceso. Estamos como ahogando abajo. Si esto es un árbol y decíamos que la colaboración es un fruto, es como que se nos están secando las raíces, ¿ok? Para usar una analogía. Y entonces yo quiero mostrar el fenómeno, quiero mostrar cómo esta presión efectivamente está ocurriendo. Primero vamos a mirar la interacción. La interacción ocurre en un lugar bien especial. Aquí me moví un poquito más rápido. ¿Qué integra o qué recoge la zona de interacción? ¿Dónde está la zona en la que yo interactúo con otro? Está en esa zona donde mis estructuras cerebrales para distinguir lo que veo, la contenga. Porque si no tengo estructuras cerebrales para distinguir, no veo. Y si no veo, no puedo interactuar. ¿Se sigue? Entonces hay un tema base, que es eso. Si yo soy un sujeto con bajos niveles de distinciones, tengo un cerebro básico, yo en general voy a tener menos interacciones. Si soy un cerebro más complejo, en general tiendo a tener mayor diversidad de interacción. Segundo, foco. ¿A qué me oriento? ¿En qué me fijo? ¿Qué busco? En otras palabras, ¿a qué me predispongo? Y aquí está pasando, ¿qué está pasando en el mundo? Que estamos predispuestos a las pantallas y no a las personas. Y ojo, el fenómeno no es, y tiene su razón, ¿eh? Porque es mucho más entretenido, es mucho más controlable, tiene mucho menos riesgo, es mucho más gozoso, más agradable. Y por último, si no está agradable, lo cambio, lo corro, yo tomo el control. Y si no, lo cancelo, te cambio de canal, te saco. No sé si me siguen, que es una práctica que estamos viviendo, es una cultura que está surgiendo. ¿Que surge de dónde? De un patrón que viene de una forma de relacionarme con la pantalla. Bueno, pero advierten eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre entre conocer a alguien nuevo, que no sé quién es, cómo hacer? Es difícil de controlar. Las interacciones personales obligan a un proceso de maduración en la relación complejo y que evidentemente es mucho más demandante, exigente, que agarrar una pantalla, jugar, empezar a buscar y navegar, ¿no es cierto? Bueno. Rodrigo, recuerda que la exposición promedio de un usuario en las pantallas es de 6 horas hoy día. Sí, o sea, y de pantalla, exacto. Y de pantalla 6 horas. Con internet, ¿eh? No estamos hablando de todas las pantallas. Sí. O sea, si uno junta todas las pantallas, ese número sube, incluyendo televisión y otras cosas más, el número sube. Bien, ¿y cuál es el otro tema que surge que es importante? Es la pérdida de atención. Pero este es un fenómeno mundial. La juventud en general, los niños y los jóvenes están perdiendo capacidad de atención ejecutiva. Y por lo tanto, uno de los síndromes más transversales es el síndrome de déficit atencional. ¿Y por qué? Entonces, pero el tema de la atención es clave para interactuar. ¿Cómo voy a interactuar con alguien si no atendo? No lo alcanzo a percibir. Entonces se dieron cuenta que acá la zona de interacción para un cerebro, para un individuo está aquí. ¿Y qué le está ocurriendo a esta zona? Se está achicando. Y aquí están algunos de los datos. La exposición a pantalla 6 horas, predisposición a evitar acá aparece esta predisposición más a la evitación que a el encuentro. Salud mental deteriorada, no solo a través de esto déficit atencional, sino que otro tipo de fenómenos como depresión y otros. Acá hay algunos datos sobre... El Edelman nuevamente nos muestra el dato de las ansiedades que existen a nivel personal con todo el tema económico que puede estar ocurriendo y todo el tema existencial, el cambio climático, ambiental. Okay. Entonces, todo eso nos está generando cada vez más... Ese es el mundo de la interacción. Sí. Y fíjense que el mundo de interacción no estaba en el título, porque está en la base. Entonces esta parte es la que tenemos que ver cómo lo ensanchamos, cómo generamos espacios hacia arriba. ¿Qué pasa con la conexión? También están pasando cosas en la conexión. Las relaciones sociales dan forma a nuestro cerebro, eso ya lo había comentado Gaby hace unos minutos, y son fundamentales para nuestro desarrollo. Acá estamos solo mencionando los tres niveles,
Porque aquí yo voy a dar una definición y voy a proponer una definición. De estos 3 niveles, que son, se fijan que son sistemas anidados, esta es la forma como uno describe lo que ocurre en el cerebro. Y entonces el punto es el siguiente. En la conexión, los sistemas límbicos son los que hablan. O sea, yo me conecto verdaderamente con otro cuando mis sistemas límbicos resuenan. No es conectarse cuando estoy hablando con otro. Estoy coordinando acciones. Estoy de alguna manera interactuando. Estoy en el espacio de la interacción. En el minuto que aparece la conexión es cuando aparece el involucramiento y la conexión límbica dominante. Ahora, ¿qué pasa para que el sistema límbico entre y empiece a funcionar? Miren los problemas que tenemos. Estamos viviendo emociones contractivas. Las emociones dominantes en el mundo hoy, el miedo, la rabia, ¿ok? Y son emociones contractivas. Las emociones contractivas desde el punto de vista del cerebro reducen la capacidad de atención porque la enfocan, y la enfocan solo en el riesgo y en el peligro. O sea, en el fondo bajan la capacidad de aprendizaje, tienen la capacidad de aprendizaje, entre otros. Vivimos sin pausa, velocidad creciente de las dinámicas de la vida. No hay espacio al diálogo, o sea, en otras palabras, no hay posibilidad de detenerse. Sin detención no hay posibilidad de conexión, porque tenemos que ir tenemos que pasar al otro paso, al paso de la conexión límbica. Alta presión del sistema y de nosotros mismos desde las expectativas sociales y laborales. Observen eso, este es la sociedad del cansancio de Byung-Chul Han. Ahí está, no sé, varias de las cosas que estamos hablando acá están sostenidas por muchos autores o planteadas parcialmente por muchos autores. Y el foco dominante es en sí mismo. Por lo tanto, el otro no es relevante, no es importante, más aún cuando mi poder ha aumentado y cuando tengo expectativas altas sobre lo que puedo conseguir con mi propio esfuerzo. Entonces, todo esto son acciones que ¿qué es lo que van haciendo? Reduciendo la posibilidad de conectarse, por lo tanto, reduciendo el tamaño de la base de la pirámide. ¿Para qué decir? Esta es una frase de Gallup de hace algunos años que tiene muchas justificaciones y muchos estudios que lo avalan. De hecho, el gran problema que tuvimos y que yo levantaba a propósito de la explicación del fenómeno por qué está subiendo la satisfacción pero cayendo la recomendación, tenía que ver con que estamos perdiendo conexión. Y eso se probaba, ¿por qué? Porque lo que estaba ocurriendo es que efectivamente había subido la satisfacción porque habían subido los 6, pero habían bajado los 7. ¿Qué quiere decir? Que la capacidad de encantar, de llegar a un contacto más profundo, se había perdido. Entonces nosotros habíamos bajado un nivel de satisfacción, simplemente. De hecho, este es el modelo que en esa oportunidad mostraba. ¿Y qué es lo que decíamos? ¿Qué es lo que nos ocurrió? Nos movimos un poco hacia acá, nos devolvimos un poco. Este es un gráfico que muestra acá el tipo de comportamientos de los clientes en relación a los niveles de satisfacción. Entonces, cuando mis niveles de satisfacción son bajos, mis interacciones son tremendamente disipativas, son tensionadas y obviamente no son sostenibles. Cuando estoy en este nivel donde tengo satisfacción, ya logré la conformidad, el cliente todavía no me cree hasta que de repente en algún minuto aparece este momento. Entonces, lo que nos ha pasado dentro de esta curva es que nos empezamos a caer, nos empezamos a desplazar hacia acá. Probablemente nos aumentó la cantidad de personas satisfechas, pero en un nivel que no alcanza a ser suficiente para la conexión emocional. Y de ahí aparecen todas las cosas que buscamos, que son la recomendación, el aumento del ticket, que son todos los comportamientos de valor comercial por una relación ya más consolidada. Vamos a la cohesión. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado mirando? La interacción, más tarde la conexión, son, digamos, plataformas que están estrechándose y que por lo tanto están disminuyendo el potencial de colaboración. ¿Qué pasa con la cohesión? ¿Qué es la conexión? Esto es una definición. La conexión, ¿qué es la cohesión? Es la conexión sostenida en torno a un propósito compartido. O sea, yo me mantengo conectado
en torno a un futuro, en torno a una propuesta de ¿cómo se llama? Compartida, de valor, de sentido. Y por lo tanto, ¿qué es lo que aparece en la cohesión? Hay un elemento que es el propósito. Y aquí estamos en otro quiebre. ¿Cuál es el quiebre? El propósito de las organizaciones ha sido sostenido predominantemente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del valor para los accionistas, o sea, en general nos hemos movido desde paradigmas altamente económicos y transaccionales. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Un propósito de esa naturaleza, ¿cuánto convoca abajo? ¿Cuál es el nivel de qué tan transversal, qué tan atractivo, qué tan inspirador resulta? Poco. Y en consecuencia tenemos otro conflicto, otro problema, que los paradigmas con los que estamos mirando las organizaciones son paradigmas inadecuados, por lo menos descontextualizados. Voy a usar esa expresión. Entonces, ¿qué es lo que es el propósito? Esto es un par de expresiones que muestran el poder que tiene el propósito. Entonces, cuando yo no cuido y no me preocupo de eso como un elemento que es base para la cohesión, estoy de alguna manera perdiendo oportunidades gigantes. Propósito es la fuente de energía. ¿Eso es por qué? De intención y de poder interno, que nos compromete y nos involucra y nos demanda imperiosa atención. Miren cómo apareció. Cuando un propósito me toca mi corazón, ¿qué estoy haciendo? Estoy generándole foco. Estoy orientando la acción, estoy generando foco y estoy propiciando acción. Fíjense que me estoy yendo a principios que están en las partes anteriores. Nuestro comportamiento, en ausencia de sentido, o sea, y de significado, normalmente es racional, cauteloso, centrado en nuestra imagen e intereses. ¿Qué es esto? Este es el comportamiento egocéntrico. ¿Por qué? Porque no me interesa, porque no me saca, porque no me toca. ¿No se dan cuenta? Entonces el tema del propósito es una cuestión central. Y al final, ¿qué es lo que pasa? El propósito aumenta la atención ejecutiva, justo lo que conversábamos, modifica la predisposición al riesgo. ¿Qué significa? Le da coraje al protagonista, dinamiza sus interacciones y acelera los ritmos del devenir y de la organización. Aparece la base para la colaboración. Entonces, estaba describiendo de un modo un poquito poético casi, pero el tema del propósito, pero con el objeto de mostrar el poder que tiene. ¿Cómo podríamos contribuir a esto? En otras palabras, ¿cómo hacemos esto? Porque este es el fenómeno en el que estamos, ¿no es cierto? Yo ya, se me acabó el tiempo, ahí me pusieron rojo, eso, le tengo pánico a esa cuestión. Apaguen eso. Destruyan la cuestión. Bueno, lo que está pasando aquí, esta es la propuesta, y es una sola lámina, para tranquilidad. Y es la última lámina, pero una lámina ilegible, porque es completa. Solamente vamos a ir comentando algunas cosas con Gaby, ¿no? Esta fue la que más nos costó. Esta era la, pero ¿qué quisimos hacer? Es horrible, ¿no? Si la lámina, por favor. Teatro. Ojo, pero recuerden que vamos a compartir este texto. Sí. ¿Qué es lo que hay aquí? Por un lado, tenemos puesto cuáles son acá están los niveles. ¿Se acuerdan? Los niveles, la plataforma base, media, hasta el fruto, porque arriba está el gran fruto. Y acá están las condiciones del entorno que erosionan, que dañan, que reducen y que son las que habría que intervenir. Y aquí hay algunas propuestas de intervención. Nosotros, por ejemplo, vamos a escuchar varias presentaciones en este programa en las que ustedes van a poder ir viendo algunas prácticas de las organizaciones, porque vienen organizaciones especiales, organizaciones que operan con lógicas distintas, que operan con paradigmas distintos de dirección. Y esas paradigmas ya contienen, ¿qué tipo? Contienen este tipo de propuestas, que son las propuestas con las que uno puede expandir y de alguna manera volver a recuperar una base de la pirámide, llamémoslo, de la colaboración, porque en el fondo la convergencia es la colaboración. Temas, acá aparecen los problemas, acá aparecen algunas. Estas no son todas las soluciones, ¿eh? Estas son algunas de las soluciones. Claramente, el
el propósito es uno central, por las razones que explicaba. Pero no solo aparecen esas, sino que la idea es cómo facilito, propicio, me hago cargo de aumentar los niveles de la interacción. Cómo a veces la estructura organizacional es más plana, por ejemplo, propician un aumento de las interacciones. El crear equipos de trabajo manejables, controlables, propician aumento de la densificar las interacciones. Entonces ahí hay un tema. O sea, fíjense que cambió la lógica. Aquí hay una mirada más sistémica. ¿Y cuál es? ¿Sabes que no estoy tan preocupado de resolver el problema directo arriba para intervenir la colaboración y hacer que la gente colabore? Oye, ahora todos los días hay que colaborar, mañana a la mañana hay que colaborar y entonces vamos a generar un incentivo para colaborar. No, pero arriba, no estoy tratando de intervenir y controlar arriba. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? Estoy tratando de alimentar el árbol en su base para que en forma natural se vaya desplegando el fenómeno. Ese es como el mensaje. ¿Ok? Bueno. Eso quería compartir con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, Gaby. Gaby, un artista armado en la presentación, en la búsqueda de información, en fin. Así que, tremendo trabajo. Yo quería invitar, y esto me va a dar una oportunidad para... Tenemos a Lorenzo Gasmuri, que es el presidente de del... Se llama mesa, no se llama círculo de experiencia, de ¿cómo se llama? De empresa y sociedad, de ICARE. Él es expresidente de ICARE, en fin, él fue el que, ¿cómo se llama? Desarrolló junto a un equipo la semana pasada el encuentro nacional de esto, de empresa y sociedad, de ICARE, y yo quería invitarlo a que me comentara algunas palabras para que viéramos la conexión con el gran tema en el que él está empeñado, que es el tema de mejores empresas. ¿Ok? Adelante, por favor. Paz. Y gracias por estar con nosotros, pues, Lorenzo. Sí, puede ser, puedes hacer, este está, ¿no? Sí, está. Muchas gracias. Adelante. He quedado impresionado con estas láminas, ¿no? O sea, sobre todo la última. Bueno, no, muy cortito. Primero, cuando llegué pregunté si ustedes eran estudiantes o eran ejecutivos. Me dijeron que eran ejecutivos. Entonces yo dije, los puedo retar entonces, porque están haciendo la pega hoy día, no están estudiando cómo hacerla. Y creo que la presentación de Rodrigo y Gabriela es muy potente. Es un poquito paralizante al usar los números internacionales, porque son mucho mejores que los chilenos. Y ahí hay cosas que a mí me sorprende mucho. Les voy a dar un ejemplo. Me muevo mucho entre Chile y Colombia. Y hay que tener mucho cuidado en Colombia con decir lo que uno ve en Chile. En Chile, 1 de cada 5 personas confía en los demás. En Colombia eso es 3 de cada 5. En Chile las empresas tienen, solo el 20% dice que confía algo mucho en las empresas. En Colombia eso es, lo más confiable en Colombia son las empresas. Entonces, hay algo en la realidad nuestra, particularmente crítico, que hace que el sentido de urgencia, lo que tengamos que hacer en Chile, es mucho mayor. Y en ese sentido me encanta que ustedes estén en el mundo de las empresas, porque no veo ese sentido de urgencia. ¿Qué quiere que les diga? Yo conocí a Rodrigo cuando él partió con Procalidad. Ahí me tocó armar la primera en servicio. Tuvimos la soberbia de decir primera en servicio, ¿ya? Y este hombre nos medía servicio y me decía, no, no eres primera. Y ese hombre peleaba conmigo. Claro, entonces decía, no, si somos primeros. Cada vez que Copec perdía el indicador, yo decía, no, los indicadores de Rodrigo están malos. Y cuando Copec se la ganaba, que eran muchos años, yo decía, estupendo Rodrigo Morraz, así que tenemos una relación de muchos años. Pero quiero insistir en el sentido de urgencia del problema en Chile. Y estos números los mostramos junto con Rodrigo la semana pasada. Partan del 1 de cada 5 confía en las personas. Sigan con que la confianza en las empresas, hay gente que dice algo o mucho, son 20%. Todos los empresarios dicen, bueno, pero estamos todos ahí. Yo les digo, tengan cuidado, es cierto, el gobierno tiene menos confianza que las empresas, pero el gobierno cambia cada 4 años. Las empresas no cambian cada 4 años.
Y cuando Copec tiene 85 años y la Mutual tiene 104 años y Sofof ayer cumplía 104 años, uno dice, cuidado, si tú tienes una estrategia que dura 85 años y tienes un direccionamiento y conoces a tus clientes, no tiene explicación que la confianza sea un 20%. La confianza de los colaboradores, que en estos números son altas. En Chile la confianza de los colaboradores ha venido mejorando, pero es un 40%, 45%. Si ustedes le preguntan a la gente, hay un cuadro dramático por tu vida. La vida, ¿qué te hace feliz en tu vida? Es notable que aparece, por ejemplo, el teléfono celular. Y dice, chuta máquina, yo pensé que iba a ser mi hijo menor. No, parten con las cosas. Ya, pero ¿cuánto te hace feliz la empresa en que trabajas? Algo o muy feliz, un 40%. Está aquí al medio de la tabla. Entonces uno dice, la cotidianidad de las personas está asociada a dos cosas, a la familia y al trabajo. Eso es lo que hacemos todos los días. Y si ir al trabajo para un 60% de la gente es indiferencia o molestia, tenemos un problema. Por lo tanto, hay tanto espacio de mejora. Y de ahí que en este trío, que me parece fascinante, de conexión, cohesión y colaboración, Rodrigo puso un eje vertical que es confianza. Y yo siento que uno de los mayores desafíos de las empresas es construir confianza. Al interior de las empresas. ¿Por qué? Porque es distinto confiar entre nosotros si somos pares. Pero ustedes, que probablemente son ejecutivos medios en las empresas que están, ¿tienen la confianza de ir a decir esta estrategia de servicio está mal pensada? ¿Tienen la confianza de que los van a escuchar con apertura de mente, o van a decir esta niñita ya una vez más vino con esta cuestión del cliente? Confianza significa que yo siento que puedo abrirme y decir pienso esto y tú me puedes replicar, yo pienso esto otro, y en conjunto, en colaboración vamos a... Eso requiere confianza. En caso contrario, si yo sé que mi jefe me está evaluando por lo que voy a decir, yo digo lo que mi jefe quiere escuchar. Luego, ojo, el construir confianza es fundamental para llegar a la colaboración. Y es súper difícil construir confianza. Y de hecho, una de las cosas que estamos empujando desde ICARE, que midamos clima laboral, que es el desde, pero que midamos confianza. Y cuando midamos confianza, aparecen guarenes allá adentro. O sea, la cuestión no es fácil. Porque, no sé si me entiende, está distorsionado por el tema de la renta. O sea, yo voy a convidar a mi jefe a comer a mi casa con sus pares. Le puedo dar trago y pasarlo estupendo, y ahora que es la 1 de la mañana conversemos sueltos. Pero todos van a estar pensando, este compadre en un mes y medio más define mi bono. ¿Le voy a decir que la está cagando? No se lo voy a decir. Entonces, por Dios que es importante construir confianza. Ese es un primer mensaje, que creo que están parados en el modelo. Y lo segundo, transmitir alguna experiencia. Primero, hay que confiar en los clientes. Por favor, confíen en los clientes de verdad, pero de aquí adentro. No que somos... Porque al principio, fíjate bien, alguien dijo desarrollar organizaciones centradas en el cliente. Centradas en el cliente es decir, yo confío en el cliente. Y yo confío en el cliente significa que podemos construir una relación uno a uno. Yo le doy un producto y servicio lo mejor posible que puedo, él confía que estoy haciendo ese esfuerzo. Si ambos la embarramos, la vamos a arreglar. Eso es confiar en el cliente. Y por lo tanto, déjenme transmitirles los números, porque mi experiencia de confianza en el cliente viene desde cuando hicimos el primer pronto. Yo administré, yo estaba 7x24, el primer pronto que hizo Copec. Yo lo diseñé y lo construí y lo administré. Y un señor me había dicho, un viejo en Estados Unidos me dijo, los clientes no roban. Yo decía, este viejo está loco, la góndola de pronto se te mete al pantalón, ¿no? Y mi experiencia después de 3 meses es que las que robaban eran mis cajeras. No robaban los clientes. Yo recuerdo, estaba hablando 30 años atrás, poníamos cámaras. Y no pasaba. Y al revés, a veces llegaba una mamá con un niñito y lo agarraba de la oreja porque el cabrón se había llevado un Sanenús y llegaba ella a pagar. Los clientes no roban. Ya, entonces empezamos a hacer estudios. Ya en ICARE, en Chile, en Berkeley, en Oxford, con la gente que está haciendo PhD en marketing. Porque estúdieme el comportamiento antropológico de los clientes.
esta cuestión tiene muy poca varianza. Sobre el 90% de los clientes se comportan bien. Hay un 4 o 5% de clientes que donde andan buscando la maña. El pillín, el gallo que ahí, si la pilla la va a agarrar. Y hay un porcentaje chico de clientes que se comportan bien, pero si tú te portas mal, puede ser muy agresivo. O sea, ya, pero vamos a diseñar toda nuestra estrategia de clientes para protegernos de esos 4 o 5% o la vamos a diseñar para el 90%. Ojo, todas las empresas en Chile la tienen diseñada, no todas, pero el 95% de las empresas, para protegerse del 5%. Vayan a Sodimac, me lo he dicho varias veces, y el gerente general de Sodimac me odia, pero yo digo que lo voy a seguir diciendo hasta que lo termines. Lo hacen muy bien, lo hacían mejor antes, pero lo hacen bien. Tú vas saliendo con el carro de Sodimac y te piden la boleta, ya pasaste por la caja. O sea, ¿usted cree que yo soy ladrón? Ya, fíjense bien, pero ese gerente de operaciones, que probablemente no es el gerente de marketing, liquidó la marca, porque me está diciendo, yo no confío en usted. Y eso es un error. Entonces, ojo, confianza en el cliente. Si ustedes y por favor difundan, sean apóstoles dentro de la empresa. Ustedes están en un nivel medio probablemente. El gerente general debe ser un gallo como de mi edad, un poco más joven, que cacha nada de esta cuestión, que viene de finanzas. Y hay que mostrarle los estudios. Ustedes tienen que convencerlos que es un error no confiar en el cliente. He repetido esta experiencia y vayan a los pronto. Nos tocó muchos años hacerlo. Hoy día tú tienes Scan and Go. Tú vas al pronto carretera, te sirves un café, te sacas un chocolate, compras una bebida, puedes llevarte un vino y no has pagado. O sea, tú podrías perfectamente salir de la tienda. Sin embargo, la merma bajó. Al revés, tú miras las cámaras y el cliente que tiene todo está como nervioso. ¡Esta madre, cómo pago! ¿Ya? Pero fíjese, ha sido muy bonito. Yo he seguido la merma de esas tiendas, uno a uno, porque este tema me tiene obsesionado. El cliente no roba. No quiero decir que no va a llegar el mechero a las 3 de la mañana curado, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la práctica habitual, que tú sales con tu señora de Falabella y hay una cuestión que suena como alarma. Eso destruye la marca. Entonces, confianza es un temazo que hay que desarrollar. Y las prácticas concretas de servicio. Primero, esto está en los libros desde el año de la pera. Fomenten la queja. Fomenten la queja. Hoy día en Chile tenemos un 11% de clientes insatisfechos. Solo el 75% se queja. Ya hay un 25% que dicen, qué lata, se lo regalo. Y de ese 75%, un 35% recibe una solución. Fomenten la queja. Y la solución no mejora la marca. Todos estos estudios son de Rodrigo, yo no estoy inventando nada. Pero muy choro ese cuadro. Ese cuadro es de los que tú le resolviste el problema. Cuando Amazon me resuelve un problema, yo me quiero casar con Amazon. Porque lo hizo después. Ejemplo, yo estaba en Nueva York 2 días en un hotel. Y compro un producto sabiendo que lo probable es que no alcance a llegar. Culpa mía. ¿Ya? El producto no llega. Yo llamo al call center, me atiende un ser humano. Me dice, ¿en qué hotel está usted? En este. ¿A dónde va? Voy a tal parte. Quédese tranquilo. Usted va a estar 2 días allá, le va a llegar allá. Y no, tranquilo. La mujer hizo todo por mí. Y mi producto llegó a la próxima ciudad. Fíjense bien, esa experiencia hace que mi valor de la marca Amazon sube. En Chile, en ese 35% que le resolvemos problemas, la gente no valora más la marca. O sea, no aprovechamos el quiebre de servicio como una oportunidad maravillosa que te la dieron. Te la pusieron ahí frente al arco. Y lo hacemos tan mal que el cliente dice, sí, me la resolvieron aquí, pero qué agotado. Fíjate que dije esto la semana pasada, Rodrigo, y un empresario que estaba ahí, en el café, me dice, no, tú estás generalizando, yo quiero que conozcas mi call center. Y fui una mañana a su call center. Primero, el call center es la esclavitud del siglo XXI, nadie quisiera trabajar ahí. ¿Eh? Me conecté, tuve 3 horas conectado a un call center de una buena empresa. Desastre. Primero, llama al cliente, no hay nada, no está la interfaz, de manera que tengo que pedirle al cliente todos los datos. Entonces el cliente al tiro dice, señor, he llamado 10 veces, cada vez que llamo me piden todos los datos de nuevo, estoy hasta aquí con usted. Así parte la conexión. Bueno, entonces en general,
en general los sistemas están construidos en base a la desconfianza. Y hay que ir para el otro lado, ¿ya? Entonces, fomenten la queja. Segundo, empoderen la primera línea. Yo decía el otro día, Copec tiene 750.000 ventas diarias. Lo hace súper bien, pero tiene un 4% de clientes insatisfechos. Son 28.000 clientes. ¿Un call center podría resolver eso? Empodera al atendedor. Que el atendedor o la niña del pronto, en el momento que se da cuenta que estás molesta, te dice, señora, discúlpenos, usted ha sido cliente nuestro por X años, por favor llévese esto para compensar su molestia. Eso lo están haciendo las empresas líderes en servicio. Ojo, a lograr que la persona que recibe el reclamo lo resuelve. Y no te dé un código de 40 dígitos que tenés que perseguir, ¿ya? Gestionar las asimetrías, un tema que Rodrigo ha planteado mucho. Las empresas estamos llenos de asimetría, vamos a tener asimetría. Métanle Escofina. ¿Cómo bajamos las asimetrías? ¿Cómo tenemos una lista de asimetrías que sabemos que están y logramos corregirlas? Y entender que lo que está, y el número que mostró Rodrigo, de esto de que la experiencia de servicio mejora, pero la recomendación baja, tiene que ver con que no estamos excediendo las expectativas del cliente. La maravilla del servicio es que tú puedes dar algo más para exceder la expectativa, para sacarte el 7, no el 6. Bueno, entonces hagan el ejercicio ustedes, están en la mitad de su carrera o partiendo sus carreras en las empresas desde arriba se resisten a esto, este cambio hay que hacerlo desde abajo, metan al cliente en las reuniones, traigan a los clientes, graben a los clientes, porque tenemos que mejorar estos números, lo que está en juego es mucho más que la satisfacción de los clientes, está en juego el modelo económico. En ese mismo estudio hay un 13% que dice me gusta el modelo económico chileno, 13%. La probabilidad de que este modelo económico desaparezca es alta. Gracias. Crean la borraja, gallosa. Gracias. No, está bien, tranquilo. Gracias, Rodrigo, Gaby y Lorenzo, por tan divertida presentación.